En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El síndrome de intestino irritable, que también se le conoce como colon irritable, el término correcto es intestino irritable, mayormente envuelve el intestino, el colon, pero sin embargo, al ser un síndrome bien abarcador, puede dar síntomas en cualquier lugar y puede sentirse de diferentes formas, pero mayormente está limitado a esos dos órganos. Y cuando hablamos de esos signos y síntomas, ¿qué siente la gente cuando tiene este síndrome? Pues el síndrome de intestino irritable mayormente son cólicos, dolores abdominales que se pueden sentir en cualquier parte, que van y vienen asociados a veces a diarreas, asociados a veces a estreñimiento, y estos son bastante frecuentes, tienden a tener periodos de muchos síntomas y periodos de bajos síntomas. Estos pacientes, como bien se dijo, empiezan en la edad temprana, jóvenes, y usualmente si estos síntomas empiezan después de los 50 años, ya hay que tener un poco de precaución porque pudiesen ser otras condiciones parecidas, que ese es el gran reto del síndrome de intestino irritable. El médico poder identificarlo y descartar las cosas que pueden ser mucho más peligrosas que el síndrome de intestino irritable. Y cuando hablamos de jóvenes, hablamos de que más o menos en qué edad, entre los 20 a los 40 años, entre los 20 a los 30 años. Sí, estamos hablando de ese rango de población. Se puede ver desde muchachitos muy jóvenes, desde la adolescencia. Entre los 20, 30, 40 años es la mayor parte del inicio de los síntomas. Y luego de los 50, pues con esa población hay que tener mucho cuidado porque ahí entonces entra la mayor frecuencia de cánceres de colon y otros tipos de condiciones que pueden ser muy mórbidas y mortales contra el intestino irritable, que eso es bien importante establecerlo, que aunque causa muchos síntomas y le causa mucho estresor al paciente, nunca es una enfermedad que lo va a llevar a morir de eso o a incapacitarse. Pero el problema es que cuando tenemos esas situaciones, si estamos teniendo mucho cólico y diarrea, eso nos va a impedir ir a estudiar, eso nos va a impedir trabajar, ¿no? Sí, en algunos casos el síndrome de intestino irritable pudiese ser tan prominente los síntomas que le causen un estresor al paciente increíble que lo incapacite de poder hacer sus cosas de diario vivir. Y pues en estos pacientes jóvenes también hay una cosa bien asociada, bien parecida, que es el Crohn's y la colitis, que es una de las cosas que queremos descartar porque eso sí pudiese tener problemas mayores severos en el paciente, mientras que el intestino irritable es una enfermedad que usualmente no causa síntomas incapacitantes, pero sí puede ser muy molestoso. ¿Y qué causa? ¿Qué promueve el que quizás a unos 20 años yo tenga este síndrome? Pues mira, las causas más comunes de esto están presentes todo el tiempo con nosotros. El mal comer y el estrés, la ansiedad, los problemas. La razón de por qué surge esta enfermedad y cuáles los desarreglos que hay en el intestino que provocan todos estos síntomas, la ciencia aún no las conoce bien. No sabemos exactamente qué es lo que pasa. Pero pues estos pacientes en algún momento, por algo que les pasó, un estresor grande en su vida, una infección, una gastroenteritis, el mal comer, les provoca que este intestino se vuelva hipersensible y entonces le empieza a caer todo mal y le provoca muchas molestias, dolor, abultamiento, inflazón, estreñimiento en algunos casos, diarreas en otros casos o ambos. Alternan entre diarreas y estreñimiento. Pero mayormente lo más que los afecta muchas veces es o la diarrea o el dolor que les provoca este síndrome. A veces la gente no se da cuenta, ¿verdad?, que nuestro intestino tiene muchas terminaciones nerviosas, está lleno de terminaciones nerviosas y entonces esos factores estresantes hacen, ¿verdad? Y uno lo nota a veces cuando uno está con muchas estrés, el que pueda ir más rápido al baño o de momento alguna comida y entonces si uno está, ¿verdad?, muy agitado, muy ansioso, entonces pues va demasiadas veces al baño y las evacuaciones muchas veces son pues en diarreas, líquidas, pastosas, o sea, y hay que aprender a controlar esas emociones. O sea, yo creo que una de las cosas importantes quizás cuando detectamos o diagnosticamos esta condición es que tenemos que aprender al manejo de ello. Correcto. Es bien importante y acabas de dar un punto que yo le digo a todos mis pacientes. Hay lo que yo le llamo el ciclo de el síntoma, la ansiedad que provoca el síntoma, que provoca más ansiedad, que provoca más síntomas y entonces nos quedamos patinando en ese círculo. Me duele, pienso que es algo malo, me obliga a ir al baño,
estoy pensando que algo me está pasando mal, ya me dijeron que tengo un intestino irritable, pero entonces pienso que a lo mejor ahora es cáncer, me da más estrés, me provoca más síntomas, entonces esta condición que está bien asociado a las emociones, pues se puede poner peor y el paciente no sale de ese ciclo de dolor, ansiedad, síntomas, ansiedad, y se les es bien difícil y eso los puede causar un estrés increíble. Y me imagino también que entonces se preocupan, ay Dios mío, si salgo a comer y me da el problema, entonces no me atrevo a salir, no quiero compartir, porque entonces voy a tener que estar yendo constantemente al baño en el sitio donde esté, que eso también entonces empieza a trabajarle en la mente. Correcto. Y lo mismo, si voy a trabajar, ay Dios mío, me tengo que estar levantando. Entonces, o sea, la gente, ellos mismos se van provocando más ansiedad. Te predispones a tener los síntomas. Y eso es una de las cosas que hay que enseñar a los pacientes, cómo batir eso para que no les ocurra. Los predispones a tener síntomas, no quieres hacer nada, te aíslas, porque piensas que te va a pasar algo malo, pero el hecho de pensarlo simplemente ya te va a provocar más síntomas. Cuando tenemos este síndrome, ¿es algo que podemos ver como que haya alguna predisposición genética o no necesariamente? No se ha encontrado algo genético que asocie este síntoma, no podemos llevarlo a los genes, pero sí sabemos que 10% de la población en estudios se está padeciendo de esto. 10% de la población es mucho. Es mucho. O sea que podríamos decir entonces que esos factores estresantes son los que están llevando a que tengamos ese 10% en la población con este síndrome. Aparte de lo que usted dijo del mal comer, porque pues ese es el otro problema, o sea, comidas muy procesadas, quizás mucha grasa, no hay un balance. Se ha teorizado de lo de las comidas ultraprocesadas, que lo hemos tocado en otras intervenciones, ¿verdad? Sí, esto también se ha teorizado que puede ser la causa, aunque una asociación directa pues no se ha establecido, pero sí, definitivamente la dieta, somos lo que comemos. Eso es así, definitivamente. ¿Cómo nosotros cuando un paciente llega y nos dice estas cosas, diagnosticamos que sea este síndrome y no otra, ¿verdad? Otro síndrome u otra enfermedad de nuestro sistema digestivo? ¿Qué cosas hacemos con ese paciente? Ahí es que está la necesidad de visitar al gastroenterólogo. Este es un síndrome que no podemos hacerle una prueba y decir, usted tiene síndrome del intestino irritable porque la prueba lo dice. No existe. Hay que estudiar al paciente, hay que ver al paciente, hay que examinarlo, hay que hacer unos laboratorios básicos y hay que pues velar por estas banderas rojas que nos pudiesen dejar saber que hay algo más pasando. Teóricamente, para yo hacer un diagnóstico de intestino irritable, lo que necesito son unos criterios de tiempo, de síntomas y pues identificar que este paciente no tiene nada alarma que pudiese sugerir otra enfermedad. Con eso nada más yo en una entrevista puedo hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Pero lo difícil, y por eso es que se necesitan buenos expertos para manejar esta situación, es descartar, es identificar a ese paciente que realmente uno dice, esto no me gusta, esto puede ser algo más, hay que hacerle ciertas pruebas para descartar condiciones más serias que pudiesen causarle morbilidad o mortalidad. O sea que el paciente entonces se tiene que someter a una batería de estudios y de exámenes para poder determinar qué es esto y no cualquier otra cosa. ¿Podemos comenzar con un intestino irritable y terminar en algo peor? No, afortunadamente no. El intestino irritable es una enfermedad que es la tripa hipersensible, o sea, siente más de lo usual. Y va a haber momentos que vamos a estar bien y momentos que vamos a tener muchos síntomas, pero eso va a oscilar siempre en esa forma, nunca va a degenerar en algo peor y eso es bien importante, parte de reasegurarle al paciente de que su condición no lo va a llevar a incapacitarse o a morir de esto y quitarle ese estresor. Mencionamos, ¿verdad?, de que afecta más al hombre que a la mujer. ¿Por qué? ¿O no sabemos? No sabemos. Esta es una enfermedad media misteriosa. De hecho, a muchos médicos profesionales de la salud no la entienden a su cabalidad. Es una enfermedad que muchos pacientes no la aceptan porque ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la colonoscopia que me diagnosticó esto? ¿Dónde está el estudio de laboratorio que dice que yo tengo esto? Pues no existe. Y entonces es una enfermedad que aún no entendemos bien, quizás porque a lo mejor no se ha encontrado la causa a la raíz. En la ciencia las cosas evolucionan y tardan a veces más tiempo en uno poder definir qué es lo que está pasando. O quizás porque es tan y tan multifactorial, que hay tantas cosas pasando a la vez, que a lo mejor es muy complejo dar con una sola cosa. O sea que por eso pues muchas veces es difícil. Quizás porque el hombre a lo mejor tiende a ser un poco más descuidado, vamos a ponerlo de esa manera, quizás con su alimentación muchas veces. Y quizás a lo mejor la ingesta de alcohol y de otras cosas podrían ser que lo predispongan a ser el que más le dé
Se ha teorizado que todas esas cosas pudiesen tener un rol. Quisiéramos tener una respuesta definitiva, pero pues, la dieta definitivamente es bien importante en todo, en la vida entera. Eso es así. Ahí hay que suplementarse, hay que comer balanceado, suplementarse correctamente. Cuando ya tenemos ese diagnóstico, ¿cómo entonces trabajamos en términos de tratamiento o terapia con este paciente? Pues lo más importante y la parte más difícil, es que necesitamos gente que sepa manejar la enfermedad, es hacerle entender al paciente que su enfermedad es algo real, que no se lo está inventando y que es algo que no lo va a llevar a nada serio en su vida. No se va a morir de esto ni va a incapacitarse por esto. Y entender ese ciclo de la ansiedad, síntomas, para que vaya internalizando que esto es algo que se puede trabajar. ¿Cómo se trabaja? La dieta, muy importante. Hay varias dietas que podemos usar para disminuir estos síntomas y obviamente pues también podemos la terapia de relajación, de enseñarle al paciente cómo manejar sus síntomas, ayuda muchísimo. Hay medicamentos que podemos usar para manejar la condición, como los probióticos, inclusive hasta medicamentos que se usan para la ansiedad y la depresión, en dosis bien bajitas, ayudan mucho a controlar estos síntomas de dolor. Uno se enfoca en el síntoma principal del paciente, me explico. No todos los pacientes van a tener los mismos síntomas. Yo tengo un paciente que puede tener intestino irritable con mucho dolor y hay alguien que no tiene tanto dolor pero tiene mucha diarrea. Si ya yo descarté todas las otras cosas definitivamente entiendo que es intestino irritable, realmente lo que queremos hacer es trabajar con el síntoma que más le está molestando al paciente. Y es un proceso de hay que ver muchas citas, porque no hay una pastilla franca o un tratamiento que definitivamente va a hacer que el paciente de hoy para mañana se cure. O sea, que tenemos muchas veces que trabajar un poquito, ¿verdad?, con diferentes cosas con ese paciente para poderle ayudar con su síndrome. Correcto. Me tengo que ir a la pausa, vamos a continuar hablando con el gastroenterólogo, el doctor Alberto Samot. Quiero dejar los teléfonos de sus oficinas, el 787-665-2222 y el 787-453-2317. Están viendo presencial, así que usted puede llamar y sacar su cita. Ahora sí, me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.